Bien, jóvenes, continuamos aquí. Entonces quedamos en estudio y evaluación de procedimiento, ¿verdad? Tiene que ver con todos los manuales, procedimientos que tenga la institución y en los cuales el auditor debe basarse para hacer su evaluación. Ok, un procedimiento en auditoría para ser llevado de la siguiente manera. Tiene que tener nombre, a qué sistema pertenece, dónde termina, objetivo que persigue y políticas administrativas y o disposiciones que deben ser respetadas. Ok, bien. Que hay unas actividades de aprendizaje, pueden desarrollarla, que tiene que ver con lo que hemos explicado o de lo que se trata esta unidad 4. Bien, estudio y evaluación del flujograma, ¿ok? Estudiar el organigrama o el flujograma es el proceso de cómo va caminando una información dentro de la organización. Yo hago un estudio a través de un flujograma es un mapa conceptual a través de símbolos, ¿verdad? Y entonces yo puedo ir viendo cómo se mueve o si se mueve el documento o la información dentro de la organización. Ahí me permite a mí cuáles son los puntos de control, cuáles son los puntos de autorización. ¿Ok? Eso es lo que es el estudio del flujograma. El estudio tendrá un objetivo de representar gráficamente los procedimientos. Yo agarro todos los procedimientos, entonces en vez de estar leyendo los procedimientos, ¿sí? Yo agarro y lo establezco en un flujograma y eso se llama un mapeo también y yo lo puedo observar de una manera más clara. Imagínense un procedimiento muy extenso que te toma un manual, entonces yo lo agarro, lo llevo a un flujograma a través de símbolos, ¿verdad? Gráficos, y yo puedo tener una visión más amplia del procedimiento. ¿Ok? Estudio y evaluación del sistema de control interno. Control interno, conjunto de normas, leyes, procedimientos y manuales con que cuenta un ente a auditar, una empresa o una institución. ¿Bien? Eso me va a permitir a mí hacer una evaluación de cómo está el control interno de la empresa y ver el grado de confianza que yo le pueda tener a ese control que lleva la empresa, ¿ok? A ese sistema de control interno que me permite a mí salvaguardar mis activos, salvaguardar mis bienes. ¿Okay? Si yo encuentro un control interno con muy buenos manuales, muy buenos procedimientos, los niveles de autorización bien establecidos, los niveles de aprobación bien establecidos, de revisión y confección bien establecido y con las responsabilidades bien delimitadas, yo puedo considerar que tiene un control interno bastante aceptable y mi nivel de confianza, ¿verdad? A ese control interno va a ser alto. Y si yo tengo un buen control interno, entonces mis pruebas de auditoría van a ser menor. Entre más alto es el nivel de confianza, yo digo, aquí hay un nivel de confianza bastante alto, mis pruebas de auditoría de repente van a ser menores porque descanso en que el nivel o la eficacia del nivel del control interno en esa empresa es aceptable. ¿Ok? Entonces, control interno es el plan, ya como lo dije, de métodos y procedimientos que de forma coordinada son adoptados por una entidad para salvaguardar sus intereses, ¿verdad? La confiabilidad de la información y proveer la atención a las políticas prescritas por la administración. Para realizar este tipo de evaluación, el auditor debe efectuar un estudio de evaluación adecuado del control interno existente que le sirva de base para determinar el grado de confianza que va a depositar en él y le permite determinar la extensión y oportunidad que va a dar a los procedimientos de auditoría. Eso tiene que ver con todas las pruebas que yo vaya a aplicar. Si el nivel de confianza es alto, mis pruebas van a ser un poco bajas. Si yo veo que hay muchas debilidades, tengan la seguridad que mis pruebas, ¿verdad?, de auditoría en base a mis procedimientos van a ser altos, van a ser más, tengo que hacer más pruebas porque creo que hay debilidades dentro del control interno de la empresa. El control interno evalúa diferentes aspectos de la organización, tales como me da una serie de parámetros, característica e integridad de la administración, el compromiso de la administración, el compromiso de la administración para diseñar y mantener sistemas contables de control interno efectivos, la estructura de la organización de una entidad, que es el organigrama,
el funcionamiento del Consejo de Administración y subcomité. Vamos a decir que tengan comités de junta directiva, perdón, comité de auditoría, ¿ok? Tengan un comité de crédito. Si ellos tienen esos comités están muy ligados a lo que es autorización, ¿ok? Los métodos para asignar autoridad y su responsabilidad en este rubro. Es importante verificar que el auditor, para la adecuada asignación de autoridad y responsabilidad, realice lo siguiente, ¿ok? Los métodos para asignar autoridad y responsabilidad. ¿Quién dentro de la organización tiene responsabilidad de autorizar? Entonces, la empresa tiene que tener esos puntos bien definidos y bien claros para que yo como auditor, cuando vaya a hacer la evaluación, ¿verdad? O vaya a hacer la verificación, esté bien claro cuál es la limitación de la responsabilidad en cada uno de los componentes internos de la empresa, de las direcciones o departamentos. Entonces, te da una serie de parámetros, ¿verdad? Te dan dos parámetros importantes de conocer los objetivos generales y particulares de la entidad de manera clara y comprensible. El personal de cada una de las funciones o áreas establecidas con el cual se logrará la definición de cada uno de los departamentos y jerarquía dentro de la organización, verificando el cumplimiento de los objetivos. Cada departamento o cada sección tiene que estar claro cuál es su objetivo general de su departamento, sin tener necesidad de interferir en otra dirección o en otro departamento. Por eso digo delimitación de responsabilidades. Yo tengo que saber hasta dónde yo llego y yo tengo que saber dónde empieza la otra parte para definir la responsabilidad. Pero cuando yo voy a hacer un análisis, ¿verdad? Y vaya a calificar personas relacionadas en un evento, yo tengo que saber la responsabilidad de cada quien, dónde empieza y dónde termina. ¿Okay? Se deberá contar con descripciones de los puestos de los empleados delineados en funciones específicas, jerarquías y restricciones, así como establecer claramente quién tiene la responsabilidad y quién autoridad sobre diversas actividades. Lo que acabo de decir. Saber dónde empieza la responsabilidad de cada persona. Eso se hace a través de la descripción de los puestos de empleos, ¿okay? O delineación de funciones específicas. Eso lo tienen más que todas las empresas grandes. Acá las empresas pequeñas es muy difícil que yo pueda determinar una responsabilidad porque ahí los trabajadores hacen de todo un poco, ¿ok? De todo un poco. En las empresas grandes establecidas, llámense bancos, llámense empresas multinacionales, en las entidades públicas, esto de limitación de responsabilidad está bien establecido. Un ejemplo de eso es la Caja de Seguro Social. Tiene sus puestos bien establecidos. Método de control administrativo. El auditor deberá evaluar los métodos de control empleados por la administración ejecutiva para supervisión y seguimiento en relación al cumplimiento de los objetivos de negocio, incluyendo la función de la auditoría interna. Entre los aspectos que el auditor debe evaluar son, te da una serie de aspectos a evaluar, pero vamos a explicar qué es método de control administrativo. Yo como auditor voy a evaluar cuáles son los controles que emplea la administración para la supervisión, seguimiento y mejoramiento de todos sus procesos. Y que todos sus procesos vayan acorde a su objetivo, a su misión y visión de la empresa. Un punto importante que yo descanso o que la administración debe descansar se llama auditoría interna. La auditoría interna, acuérdense que hay dos tipos de auditoría, la externa y la interna. La interna está dentro del organigrama, ¿verdad? Responde dentro del organigrama, pero su función principal es tratar de revisar periódicamente, evaluar los procesos, procedimientos, mejorar el control interno para que los activos de la empresa estén bien salvaguardados, minimizar las posibles pérdidas u otras situaciones negativas. Esa es la función principal de la auditoría interna. ¿Okay? Entre los aspectos que el auditor debe evaluar son existencia de un proceso formal de planeación y presupuesto como una herramienta para vigilar los resultados. El presupuesto de toda institución es una herramienta de control y es una herramienta de evaluación. ¿Ok? Verificar la existencia de un departamento de auditoría interna. Las auditorías externas siempre van
y descansan dentro de su auditoría interna, porque indistintamente que tengan dos roles diferentes, son sinónimos, ¿ok? Vamos siempre con el mismo objetivo, tratar de minimizar las posibles pérdidas y los posibles riesgos para la empresa. En caso de que exista, se deberá considerar si ésta realiza actividades que puedan atenuar situaciones de riesgo en el ambiente de control. Debe tener una actitud objetiva en la forma en la cual realice sus funciones. Esta partecita objetiva, una actitud objetiva. En las instituciones privadas, esto camina muy bien. ¿Ok? En el sector público hay algo que se llama la política, y las auditorías internas siempre están inmersas a la máxima autoridad. La máxima autoridad es un director o un ministro. Entonces ya ustedes pueden imaginarse, ¿verdad?, el trabajo difícil que muchas veces conlleva ser auditor interno de una institución pública. Se lo digo por experiencia. Bien, ya hasta aquí es lo que debe hacer el auditor, ¿verdad? Bien, vamos al punto 10. Creo que este es el cuarto video. Creo que con 2 videos más termino esta unidad, porque quiero hacer 6 videos en total para que les sirva de guía para el estudio de esta unidad número 4. ¿Ok? Evaluación de riesgos. Según mi cronómetro está en 10, voy a cortar aquí y voy a continuar. Ahí, voy a continuar.